Muy buenos días a todos los estudiantes de Química y Farmacia, específicamente Análisis Bromatológico. Hoy vamos a continuar con el tema de aditivos alimentarios. Si ustedes se recuerdan, en el podcast anterior se hablaba un poco acerca de los métodos de estimación de la ingesta dietética de un aditivo y mencionábamos que podía ser por una fase o por dos fases. Pues entonces le daremos continuidad a este punto que es relevante y que para algunos podría ser relativamente extraño y podría estar apegado a los estudios cualitativos o mixtos, en los cuales hacemos uso de herramientas como la encuesta. Y es por eso que este tema abordamos el punto de las encuestas que se realizan a las personas en razón de los alimentos que consumen determinado país, específicamente de los procesados. Así que comencemos. Si ustedes se recuerdan, habíamos expuesto todo lo concerniente a métodos de estimación de la ingesta dietética de un aditivo. Y es que los métodos para estimar la ingesta de aditivos alimentarios en la dieta se pueden clasificar en métodos de una fase o de dos fases. Un método de una fase utiliza información de una única fuente de datos, generalmente relacionada con la producción y el uso de aditivos alimentarios, mientras que un método de dos fases combina información de dos fuentes de datos. Estas generalmente se refieren a las concentraciones de aditivos en los alimentos y el consumo de alimentos. En este último caso, el investigador debe decidir cómo combinar los dos tipos diferentes de datos para estimar la ingesta de aditivos alimentarios. Y les exponía este esquema que refleja los pasos que realizan y los estudios en materia del uso de las encuestas en aditivos alimentarios. Por decirlo así, si estamos hablando de estadísticas aduaneras sobre producción y comercio exterior de los aditivos, esto se hace en una proporción de qué tanto las personas están importando, en este caso los fabricantes o los importadores, para el uso de estos aditivos en los alimentos. Continúa el uso de aditivos alimentarios en la industria alimentaria, que es una encuesta sobre la industria alimentaria, puesto que pueden existir aditivos que no necesariamente estén vinculados con la industria alimentaria. Por eso se retoma el primer segmento. En el tercer segmento abordamos las concentraciones de aditivos en los alimentos, y esto se hace a través de un análisis de control del alimento, llegando a lo que son los estudios de comidas duplicadas, que es el aditivo y la comida realmente consumida, tomando en cuenta elementos de todo lo concerniente a la importación y compra de un aditivo por el comercio exterior. Sin embargo, existe otra alternativa, que es la producción, importación y exportación de alimentos. Este se basa en el alimento y no tanto por el aditivo en el alimento, donde se hace un balance alimentario. Le continúa lo que es la compra del alimento en los hogares. Esto puede ser retomado de las encuestas de hogares de familia de propósitos múltiples. Pasará al siguiente segmento, que es consumo de alimentos, que es una encuesta eminentemente dietética y no es en razón de la concentración del aditivo en el alimento. Y esto contribuye al estudio central de aditivos, comidas realmente consumidas en un determinado país. Otros estudios destacan la importancia de una metodología rigurosa en encuestas dietéticas. Esto es para minimizar los errores en la estimación de la ingesta de aditivos alimentarios. Según Brigham y colaboradores, en el 85 enfatizó que los protocolos experimentales mal diseñados pueden llevar
a una inexactitud significativa con errores de la estimación del peso de los alimentos que varían entre un 20 y un 50%. Además, el sesgo de recuerdo en las evaluaciones dietéticas puede resultar en ingestas reportadas que varían drásticamente. Puesto que no existe en sí una cultura de consumo normalizada en estos tiempos, puede presentar sesgos las encuestas que se presenten en materia de la dietética. Y esto puede tener un intervalo de incerteza entre el 4% hasta incluso el 400% del consumo real, porque no todas las regiones tienen las mismas costumbres alimentarias. Ahora hablemos del método de una fase. Una estimación del uso de aditivo alimentario en un país determinado se puede calcular a partir de las cantidades de aditivos alimentarios producidos, exportados e importados por ese país. Este valor de uso de aditivo por parte de la industria alimentaria puede dividirse por la población total para estimar una ingesta promedio de aditivo alimentario. También puede ser necesario tener en cuenta el uso alternativo de aditivos como los carragenanos, que se utilizan ampliamente en la fabricación de pasta dental o dentríficos. Es totalmente evidente que este método de cálculo de la ingesta de un aditivo alimentario no es muy preciso, por lo que no debería de emplearse como el único método si es posible utilizar otros. Les ejemplificaré un caso y dice de la siguiente forma. Utilizando la exposición anterior, se ha publicado recientemente las estimaciones de la utilización anual de aditivos en el Reino Unido. Se combinaron con las suposiciones de que el 32% de la producción del Reino Unido se exporta y que el 20% de los alimentos comprados se desperdician. El cálculo resultó en una ingesta estimada de 0.53 gramos de aditivo sintético por persona por día, o 440 partes por millón, que son miligramos por kilogramo, en una dieta diaria de 1200 gramos. Se sugirió que esta ingesta de aditivo alimentario incluiría conservantes, antioxidantes, colorantes, emulsiones y fosfatos. Para ello se utilizó un cálculo similar para estimar la concentración dietética de sabores en el orden de 0.003 partes por millón. Este texto que les acabo de leer refiere a un método de estimación del uso del aditivo. Y esto en el Reino Unido, basado en datos de producción y comercio. Así que se explican los puntos claves. Estimaciones publicadas. Se menciona que se han publicado ejemplos de cálculos sobre la utilización de aditivos alimentarios, específicamente en el estudio de Cunningham en 1986, que es este. Para realizar estas estimaciones se consideraron dos factores importantes. Se consideró los datos de exportación, que se asumió que el 32% de la producción de aditivos que el Reino Unido exporta a otros países es significativo y que solo el 68% de la producción se queda en el país para consumo interno. Y el desperdicio de alimento, que se estima que el 20% de los alimentos comprados en el Reino Unido se desperdician. Esto implica que no toda la comida comprada se consume, lo que afecta la cantidad del aditivo que realmente ingieren las personas.
Entonces, haciendo una recopilación de datos, podemos inferir y decir si estas personas a lo mejor han consumido determinada proporción de aditivos del global que se exporta e importa. Ahora, ¿cómo se calculó? A partir de los datos que se expusieron, se realizó un cálculo que resultó en una ingesta estimada de 0.53 gramos de aditivo sintético por persona al día. Esto se traduce en una concentración de 440 partes por millón en una dieta diaria promedio de 1200 gramos de alimento. Ahora, si hablamos de los aditivos alimentarios, se sugiere que esta ingesta incluya varios tipos, como los conservadores, como los antioxidantes, los colorantes y las emulsiones. Y ni hablar de los fosfatos, que son aditivos que se utilizan para mejorar la textura y la estabilidad de los alimentos. En materia de concentración de sabor, se estimó un aproximado de 0.003 partes por millón. Y de esta forma se construyó lo que es la resolución a través de encuesta de cómo calcular la ingesta diaria dietética. En resumen, este método describe un enfoque para estimar la ingesta de aditivos en un país como lo es el Reino Unido, considerando factores como la producción, el comercio y el desperdicio de alimentos, y proporciona cifras sobre la cantidad de aditivos que podrían estar presentes en la dieta diaria de una persona. Y es que también es necesario tener valores que ya se hayan establecido sobre los límites que debe de tener un aditivo sobre una matriz alimentaria. Entonces, acá en este cuadro yo les presento la ingesta de aditivos alimentarios como en comparación de dos métodos de análisis en Finlandia. Por decirlo así, uno de los aditivos que más se utiliza es el glutamato. El uso de aditivo por parte de la industria alimentaria miligramos persona por día es de 40, mientras que el análisis de control de calidad del alimento demostró que tenía 186 miligramos por persona en día. Aunque los dos estudios reportaron variaciones en las ingestas estimadas en la tabla 2, se podría sugerir explicaciones para estas diferencias sin invalidar el método experimental, porque de por sí ven una varianza. Pues hay que explicar esa varianza. En la mayoría de los países no hay información válida sobre la ingesta de aditivos alimentarios disponible. Generalmente se hacen estudios preliminares para poder retomar de ellos y poder hacer este cálculo. Por eso es que el cuadro aborda estimaciones de ingesta de aditivos alimentarios destacados por los puntos claves, como son variaciones de la ingesta, falta de información válida. Se utilizó para este cuadro lo que es la metodología Buchetti-Lowry, donde se utiliza un método en el cual ambas casas, porque se comparan las casas, almacenaban comidas duplicadas para su análisis, permitiendo medir el contenido de aditivo en un entorno doméstico. También se habla de muestras de comidas duplicadas, los requisitos del análisis, ventajas de los estudios en comidas duplicadas. En resumen, el cuadro resalta la importancia de los estudios de comidas duplicadas para estimar con precisión la ingesta de aditivos alimentarios y validar con otros métodos a la vez que enfrentan un desafío en el cual es obtener datos fidedignos y confiables. Ahora hablemos del método de dos fases, que sigue una suposición de niveles máximos permitidos, y el método de cesta de mercado. El primero se basa
en la suposición de que la concentración de un aditivo alimentario en los productos es la máxima permitida, mientras que el método de cesta de mercado implica seleccionar una variedad de alimentos que representan el patrón típico de consumo de una población. Para el primero, se debe de estimar la ingesta diaria, se multiplica por el nivel máximo permitido por el consumo del promedio de alimento que puede contener ese aditivo. Ya lo presentaré gráficamente. Y el segundo es que los alimentos se compran, se preparan y se cocinan. Luego se analizan para determinar las concentraciones del aditivo que puede estar presente. Esto se agrega en categorías de alimento, como lo podría ser los cereales, las frutas, las carnes, etc. Se calcula la ingesta de aditivos multiplicando las concentraciones medidas por el consumo promedio de cada grupo. Este método es más preciso para estimar la ingesta de aditivos, pero puede subestimar la ingesta de aditivos que se utilizan en cantidades muy limitadas. Ambos métodos tienen una ventaja y desventaja, y la elección del método depende de la disponibilidad de datos y del objetivo del estudio. Además, se menciona que la precisión de las estimaciones pueden mejorar al considerar variaciones regionales y estacionales en el consumo de alimentos. Es que existe una variación incluso en las épocas, por decirlo así. Se venden en su momento alimentos en un determinado mes. Puede ser porque la fruta es estacional y se utilizan determinados aditivos para preservarlo. Es el caso que se da con las manzanas, que tienen un recubrimiento para protegerlas de la autooxidación. Acá les muestra la pantalla lo que es métodos de niveles máximos permitidos definidos a través de una fórmula y método de cesta de mercado. Estos dos sirven para calcular estadísticamente cómo se está llevando a cabo el consumo de aditivos en una población determinada. Y es que el método de cesta de mercado proporciona esa información, esa estimación más precisa al medir las concentraciones reales de los aditivos de los aditivos en los alimentos representativos de la dieta de la población. Mientras que el método de niveles máximos permitidos tiende a sobreestimar la ingesta de aditivos, ya que asume que todos los alimentos contienen el aditivo en su concentración máxima permitida. Para esto hay consideraciones. Ambos métodos pueden ser influenciados por variaciones en el consumo de alimentos debido a factores regionales y estacionales, lo que puede afectar definitivamente la precisión de las estimaciones. La elección del método depende de la disponibilidad de datos y del objetivo del estudio, considerando que el método de cesta de mercado puede ser más laborioso y costoso debido a la necesidad de análisis de laboratorio. Y es que todo lo concerniente al cálculo de la dosis dietética admisible o de los máximos permitidos radica en analizar la prevalencia del riesgo, y debe de quedarles claros que el riesgo se define como la amenaza a la vida o a la salud humana por el uso de sustancias químicas. Es por eso que yo les recomendaba el libro de Comer sin Miedo. Ahí van a encontrar información importante para su consideración. ¿Cuáles son los beneficios de definir el riesgo? Bueno, debemos de definir el riesgo para la salud y la nutrición humana. Si es que existe un beneficio en el cambio solamente de la apariencia
de la conveniencia y proporcionar mayor disponibilidad del alimento. Ahora nos vamos a adentrar al rol de los aditivos alimentarios y los problemas conductuales y psíquicos en las personas. Primero tenemos que tener claro que hay que definir las reacciones de hipersensibilidad. Y es porque muchas personas tienen reacciones incómodas a varios alimentos, y esto a menudo se considera debido a los aditivos alimentarios y a otros químicos artificiales como los residuos de pesticida en lugar de los alimentos en sí. Este malestar suele ser llamado alergia por personas no médicas, pero también hay enfermeras y médicos que utilizan el término alergia cuando se refieren a varios tipos de reacciones adversas a los alimentos sin conocer los mecanismos de tales reacciones. Estrictamente, una alergia es una reacción fisiológica dañina que es causada por un mecanismo inmunológico. Si el mecanismo no es alérgico para la reacción o que se asemeja a una reacción alérgica, a menudo se utiliza el término de intolerancia. Los síntomas que imitan aquellos que se observan en reacciones alérgicas, pero la cantidad de gente que se produce en la reacción es la suficientemente pequeña como para no causar una reacción tóxica. A esto se le puede llamar también lo que es síntoma. Cuando el mecanismo no se conoce, es mejor hablar de hipersensibilidad, que puede referirse tanto a una reacción alérgica como de intolerancia. Y es que existen varios tipos de alimentos y aditivos que pueden causar reacciones inmunológicas, jóvenes, como las inmunológicas indistinguibles entre sí. Podemos dar de ejemplo el pescado, que puede actuar como un liberador de la histamina no específico como verdaderos alérgenos. El atún y ciertos quesos contienen histidina y tirosina en tal medida que la histamina y la tiramida producen descarboxilación. A partir de ellos puede causar síntomas de tipo alérgico. En personas utópicas hablamos de Royal College of Physicians y el British Nutrition Foundation, entre otros. Entre los aditivos alimentarios, la canela y la mostaza de nitrógeno son las causas más conocidas sobre reacciones tanto alérgicas como no alérgicas. Ahora vamos a definir lo que es una alergia, una intolerancia y una hipersensibilidad. En el caso de las alergias, estas se definen estrictamente como una reacción fisiológica dañina que es causada por un mecanismo inmunológico. Esto significa que el sistema inmunológico del cuerpo reacciona de manera exagerada a una sustancia que se considera peligrosa. En el caso de una intolerancia, este se utiliza cuando la reacción no es mediada por el sistema inmunológico, pero los síntomas son similares a los de una alergia. En este caso, la cantidad de gente que causa la reacción es tan pequeña que no provoca una reacción tóxica. Y en el caso de hipersensibilidad, este término se usa cuando no se conoce el mecanismo detrás de la reacción y puede referirse tanto a alergias como a las intolerancias. Vamos a presentar un ejemplo. Se ha evidenciado que ciertos alimentos como el pescado, es el caso del atún, pueden actuar como liberadores de la histamina, una sustancia que causa reacciones alérgicas, y también como verdaderos alérgenos. Esto significa que puede causar reacciones alérgicas en personas susceptibles debido a la histamina que liberan. Además,
se señala que algunos alimentos y aditivos como canela y mostaza de nitrógeno son conocidos por causar tanto reacciones alérgicas como no alérgicas. Se destaca la complejidad de las reacciones adversas a los alimentos, la confusión de la terminología utilizada para describir esta reacción y la necesidad de entender los conceptos, los mecanismos detrás de ellos. Es necesario realizar una clasificación correcta de las mismas. Y es por eso que vamos a establecer los siguientes casos. Cuando una persona del sexo masculino que trabaja en el mercado de 38 años consume leche Foremost, esta persona presenta síntomas de hinchazón, gases, diarrea y dolor abdominal, mientras que una persona del sexo femenino que trabaja de secretaria de 27 años consume marañones picantes, presenta los síntomas de urticaria, hinchazón de la cara, garganta, dificultad para respirar y en casos graves anafilaxia. Entonces la pregunta es acá, ¿cuál es alergia y cuál es intolerancia? Bueno, para que sepan, el primero es intolerancia y el segundo es alergia. Deben de tener claro que es importante saber la severidad. En el caso de la intolerancia es generalmente leve o moderada y en el de las alergias puede ser leve o grave, incluso mortal. Todo aquello que implique mortandad tienen que tipificarlo como una alergia. Obviamente se hace un análisis de la sustancia. Si la sustancia cumple los criterios de lo que es un alérgeno, pues entonces se toma como tal. Estas son terminologías de las reacciones de hipersensibilidad. En el caso de hipersensibilidad, una pequeña cantidad de una sustancia produce síntomas que pueden verificarse objetivamente y repetirse. Una alergia, pues son los mecanismos inmunológicos que están involucrados en la patogenia de los síntomas. Y una alergia atópica es la reacción de la medida que es mediada, por la inmunoglobulina E. Una pequeña cantidad de una sustancia produce una reacción similar, muy parecida a las reacciones alérgicas verdaderas, pero no intervienen en el mecanismo inmunológico. A eso se le llama intolerancia. Bien. Ahora continuamos con lo que son las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas, según su mecanismo de acción, pues tenemos varias, de lo que es anafilácticas o atópicas, las citotóxicas y enfermedades por inmunocomplejos, y la alergia retardada. El 2% de los asmáticos pueden experimentar broncoconstricción por colorantes y conservantes, y entre el 5 y el 10% de asma inducido por sulfitos. Siendo más común en asmáticos severos la intolerancia a los aditivos alimentarios, con estimaciones de prevalencia que varían entre 1 hasta 0.01% y el 1% de los diferentes estudios. La broncoconstricción por salicilatos y tartrazina en dosis dependiente, aunque las reacciones adversas de estos aditivos son poco comunes, hay una pequeña minoría de la población que a menudo atópica que sí las experimentan. Entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar la primera parte. Vamos a seguir estudiando la intolerancia y otras reacciones no alérgicas. Así que los espero en la siguiente clase. Hasta la próxima. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry.
sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.